Hace unos días aparecí en el segmento Yugi Quiz del canal Dread TCG respondiendo preguntas sobre el anime, TCG y Master Duel por la posibilidad de poder ganar una carta. Esto fue algo bastante casual pero muy entretenido. También lo pueden encontrar en YouTube, donde transmite torneos completos y tiene duelos con estrategias bastante competitivas, así como en TikTok, donde tiene clips de datos interesantes del juego y algunos segmentos diferentes muy entretenidos. Les recomiendo que le echen un vistazo a cualquiera de sus redes. El enlace a estos van a estar en la descripción del video. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de los Tenpai Dragon. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Los Tenpai Dragon, también conocidos como Sangenpai, aparecen en el set principal de Legacy of Destruction en 2024. Arquetipo de monstruos de atributo de fuego de tipo dragón y orientados a la invocación de sincro. Su característica principal es que tienen un enfoque absoluto a la fase de batalla. En la fase de batalla van a poder estar haciendo extensiones, el uso de efectos, destrucción de cartas del oponente y sobre todo esto se va a poder estar acompañando de inmunidades que lo van a hacer un deck increíblemente potente. El estilo de juego del deck es de OTK, quieren estar yendo todo el tiempo segundo y a través de hand traps para el turno del oponente cuando está yendo primero, o con cartas de poder para poder romper y simplificar el campo. El objetivo es llegar a la fase de batalla y tener la configuración de campo correcta para poder vencer al oponente. Esto es incluso muy sencillo por cuánto ataque pueden poner en campo. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. El primero es de hecho una carta del soporte del siguiente set principal, siendo de Infinite Forbidden. Este es el Dora Draco. Si esta carta es invocada de forma normal, podemos añadir un monstruo de fuego dragón de nivel 4 o inferior desde nuestro deck a la mano, y solo podemos usar este efecto del Dora Draco una vez por turno. Si bien este no tiene el nombre como tal de Tenpai Dragon, es básicamente un miembro honorario que nos ayudará a tener mayor ventaja. Tristemente solo activa en invocación normal, pero ya que los demás elementos pueden activar fuera de la invocación normal, y como tenemos formas incluso de buscar estos monstruos, entonces se suma al arsenal del deck. Conforme avancemos en las explicaciones, veremos cómo esta puede acomodar o poner recursos muy útiles para mejorar los combos. Su otro efecto es útil, pero depende un tanto de qué tantos complementos usemos, y esto es que una vez por turno podemos excavar la carta en el tope de nuestro deck, y si es un monstruo de fuego dragón, lo enviamos al cementerio, y si lo hacemos, esta carta gana 1000 puntos de ataque por cada Dora Draco que controlamos actualmente. De otra forma, ponemos la carta excavada en el fondo del deck. Forma de poder generar cuerpos en cementerio. El deck como tal no tiene un efecto que genere ventaja cuando cae en cementerio, pero sí tiene formas de obtener ventaja desde allí. Explicando su uso, los 1000 puntos de ataque dependientes de cuántas copias tenemos de este apenas y haría una diferencia, mucho más por lo eficiente que es el deck para sus objetivos principales, por lo que queda por mucho como un efecto secundario menor. Dora Draco es un recurso bueno, más no indispensable, y por lo reciente todavía no hay pruebas certeras sobre su número, pero al solamente activar en invocación normal y teniendo muchos mejores nombres para usarse incluso con esta, se recomendaría llevarlo si acaso a una o dos copias. Luego tenemos los tres monstruos principales del deck. Esto es por ser los primeros monstruos que aparecieron para el arquetipo, y todos estos comparten el siguiente efecto. Una vez por turno durante la fase de batalla podemos, como un efecto rápido, inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocar por sincro usando esta carta que controlamos. La posibilidad de hacer sincro no está limitada ni a monstruos de su mismo nombre, ni a otros tipos, atributos ni nada, solo debe ser usada la carta que declaró el efecto para hacer la invocación. Cuando veamos todos los efectos del deck, veremos de cómo esto da para hacer muchas jugadas de sincro, y si bien esto está reservado solo para la fase de batalla y técnicamente somos vulnerables en la main phase, veremos cómo tiene formas de jugar a pesar de esto, o que incluso estando en la fase de batalla es tan potente que poca diferencia hará. Lo último es que este efecto no es una vez por nombre, es por copia, así que podemos usar este efecto en cualquiera de los tres dragones, y si ponemos una segunda o tercera copia o reciclamos ese mismo nombre de vuelta al campo, podremos hacer la invocación utilizándolo de nuevo. Esto, de nuevo, quedará más claro de la potencia una vez que revisemos todos los efectos completos. Y por último, cada uno de sus efectos en solitario son efectos una vez por turno. Habiendo explicado esto, vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Primero tenemos a su monstruo principal. Este es el Tenpai Dragon Pydra, monstruo de nivel 3. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos tomar una magia o trampa Sangen desde nuestro deck y la añadimos a nuestra mano o la colocamos. Solo podemos usar este efecto del Tenpai Dragon Pydra una vez por turno. Este efecto de búsqueda es el más potente e importante del deck. El activar en invocación normal o especial, diferente a lo que dijimos para el Dora Draco, permite usarlo en muchísimas más ocasiones, y también el hecho de poder traer al campo o añadir a la mano dependiendo del momento de juego o lo que busquemos, daría desde jugar alrededor de algo como Drownlock Bird hasta poder traer trampas al campo para tenerlas activas inmediatamente el siguiente turno, lo que es muy útil, y cuando revisemos que si bien tiene pocas opciones, estas son muy buenas y potentes. No tomamos daño de batalla envolviendo monstruos de fuego o dragón que controlamos. Este efecto continuo para las batallas también se puede ver como algo menor, pero obliga al oponente a deshacerse de este monstruo primero o garantizar que sobreviviremos la fase de batalla. No obstante, este está mucho más pensado para poder realizar la mayor cantidad de ataques
ataque sin que nos veamos desfavorecidos con esto, y cuando veamos los efectos de batalla quedará mucho más claro el porqué, pero es el efecto de batalla más importante, al menos para los monstruos de main deck. Esta es la carta más importante del arquetipo. Este deck, si bien no es absolutamente dependiente de sus magias y trampas, sí son abismos de diferencia cuando las tenemos o no, así que este es el efecto que queremos usar en cada turno, no importa qué. Siempre se le ve a 3 copias. Luego tenemos al Tenpai Dragon Fadra, también de nivel 3. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, o al inicio del Damage Step, si un monstruo pelea, podemos seleccionar un monstruo de fuego dragón de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial, y solo podemos usar este efecto del Tenpai Dragon Fadra una vez por turno. Este efecto se acaba conectando un poco con el Dora Draco ya explicado o pensando en cómo iremos por la escalera de sincro. La idea es que cuando llega o en el Damage Step podemos generar la extensión de un monstruo fuego dragón, y si bien este sí tiene tipo y atributo, los elementos naturales del deck ya nos ayudarán muchísimo. Incluso con el ya explicado Paidra podremos tener la búsqueda o solamente añadir más cuerpos al campo para poder hacer más daño. Su efecto continuo de batalla es que nuestros monstruos de fuego dragón no pueden ser destruidos por batalla, que también es una protección útil cuando se empareja con Paidra, o que aún sin esta, el permitir que nuestros monstruos se mantengan en campo es muy útil. Fadra es el efecto más débil de los monstruos originales. La extensión desde cementerio en los escenarios ideales es muy buena y necesaria incluso, pero no se puede comparar con lo que nos da Paidra al acomodar y darnos todo lo que necesitamos para el arquetipo. Debido a que son pocos los nombres del arquetipo, la mayoría lo ha llevado a números máximos. No obstante, al hacer la extensión de cementerio, en definitiva lo queremos tener para siempre usar, pero no para trabar las manos, por lo cual se recomienda llevarlo entre 1 y 2 copias. El último de estos es el Tenpai Dragon Chundra. Este es un monstruo de nivel 4 y de hecho es un tuner, esencial para su invocación de sincro. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del Tenpai Dragon Chundra una vez por turno. Si controlamos un monstruo de fuego dragón, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esta extensión es fantástica, ya que tenemos al Dora Dracon, a los 2 dragones ya explicados principales o cualquier complemento que entre en atributo y tipo, podemos poner este monstruo en circulación desde la mano, así que nos aseguraría tener lo necesario para las jugadas principales. Su otro efecto es que al inicio del Damage Step, si un monstruo pelea, y de esto es cualquier monstruo, puede que no tenga que ver con el arquetipo o incluso que lo hagan monstruos del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo de fuego dragón desde nuestro deck, excepto otra copia del Tenpai Dragon Chundra. Este es el otro nombre tan importante del arquetipo junto con Paidra. La posibilidad de poder invocar lo que sea de tipo y atributo da principalmente el poder poner en campo los monstruos ya explicados, pero se pueden añadir complementos o incluso segundas copias de cartas que necesitaremos para poder jugar. Este efecto es la restricción más alta al solamente poder usar en fase de batalla, pero considerando que podría hasta volverse una suerte de combo de una carta, tiene sentido del porqué. Hasta la entrega del soporte era también absolutamente necesario por ser el único tuner del deck y por ello necesitarse para todos los combos, pero el soporte y otras cartas genéricas ayudan a no depender tanto del mismo, aunque lo cierto es que Chundra y Paidra lo hacen absolutamente todo por este deck. También se le ve a 3 copias, no importa qué. El último es el Tenpai Dragon of Genroku, también es un monstruo de nivel 3 y también es del soporte de The Infinite Forbidden. Si esta carta es añadida a nuestra mano excepto al robarla, podemos invocarla de forma especial como un tuner, luego podemos incrementar su nivel por 1. Esto es un Snake Eyes popular para el deck. Estos efectos han estado ganando popularidad y sea con Dora Draco o con otros efectos que nos hacen falta de revisar, podremos obtener este cuerpo. A pesar de ser de nivel 3, la capacidad de poder ser un tuner de nivel 4 lo pone en el mismo uso que Chundra, así que si este último llegara a desaparecer o no lo podemos usar por alguna razón, este monstruo puede sustituirlo fácilmente, lo que le quita una de sus debilidades iniciales, que era solamente tener un tuner para sus jugadas. Para su otro efecto es que como un efecto rápido podemos tributar esta carta. Invocamos de forma especial un Tenpai Dragon desde nuestro deck, excepto el Tenpai Dragon of Genroku. Además no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos de tipo dragón, y solo podemos usar cada efecto del Tenpai Dragon of Genroku una vez por turno. Invocar un monstruo de Tenpai desde el deck permitiría cambiar este nombre por lo que sea que necesitemos, sea Paidra para la búsqueda de magias y trampas, Chundra para la batalla o Fadra para la extensión, y si bien no puede parecer que tiene mucho impacto, la flexibilidad de usarlo en cualquier punto es lo que le da tanto alcance. Genroku es muy peculiar, no es en sí como que llena un espacio específico del deck, pero muchos juegos en los cuales faltaba una pieza, este ha llenado el vacío por completo. Incluso por ser un cuerpo adicional, tendrá sus usos como los veremos más adelante. Ya que lo queremos añadir para usarlo, la idea es usarlo a números menores, por ende 1 o 2 copias es lo que hemos visto de este. Para el extra deck solo se cuenta con monstruos de sincro. El primero es el Sangenpai Bident Dragon, es un monstruo de nivel 7 tuner, pide como materiales un monstruo dragón tuner y uno más dragones no tuners. Si esta carta es invocada por sincro, podemos seleccionar un monstruo de fuego dragón en nuestro cementerio y lo invocamos de forma especial. Además no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo dragón. Solo podemos usar este efecto del Sangenpai Bident Dragon una vez por turno. Esta restricción ya la habíamos visto en Genroku, pero está siendo una de las primeras cartas
cartas del arquetipo. Una vez que usamos este efecto ya tenemos la restricción de tipo, lo que no hace mucha diferencia cuando veamos el impacto que tiene. Poner un cuerpo de vuelta al campo da para tener técnicamente dos cuerpos adicionales para atacar. Uno es el monstruo que vamos a revivir con este mismo y el segundo es el monstruo de sincro que invocaremos con el efecto del cuerpo que regresó. Y recordando que dichos efectos no son una vez por turno, se hace más claro de por qué se usa así. Su otro efecto es lo que acaba explicando las inmunidades de batalla del deck de los monstruos de main deck. Si 3 o más ataques fueron declarados este turno como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio. Luego podemos destruir una carta de magia o trampa en el campo y solo podemos utilizar este efecto del Sangenpai Bident Dragon una vez por duelo. La restricción a solamente una vez por duelo se siente muy alta cuando vemos lo flexibles que son los demás nombres, aunque también es redundante por cómo planea sus juegos. Invocar de vuelta la carta desde el cementerio y juntándolo con el efecto ya explicado de cómo pone dos cuerpos adicionales en campo de forma virtual, le permite tener un tercer cuerpo para el asedio. Y no solo esto, sino que se acompaña de destrucción de magias y trampas, que no solamente este efecto no selecciona, obligando al oponente a responder de forma prematura, sino que incluso nosotros tenemos efectos para aprovechar con esto. Bident Dragon no es en sí el monstruo jefe del deck, pero es el paso intermedio a estos, por lo que es esencial para cualquier juego. Se le ve entre 2 y 3 copias, es muy fácil no solo ponerlo en campo, sino hacerlo varias veces, y la extensión, destrucción, nivel, ser un tuner, su ataque y más, le ayuda demasiado al deck como para intentar llevar menos números de este. Su primer monstruo jefe es el Sangenpai Transcendent Dragon, es un monstruo de nivel 10 con 3000 puntos de ataque y defensa, pide como materiales un monstruo dragón tuner y uno más dragones no tuners. Si esta carta es invocada por sincro, podemos cambiar todos los monstruos en el campo a modo de ataque. Este efecto soluciona un problema que no habíamos señalado que tenía el deck, que era que aun cuando pueda hacer mucho daño, poner monstruos en defensa prácticamente lo neutraliza, pero esto lo soluciona por completo poniéndolos en ataque. Su efecto, que sí es continuo, es el que le resuelve demasiados juegos, y esto es que todos los monstruos del oponente deben atacar a este si es posible. Además, el oponente no puede activar cartas o efectos durante la fase de batalla. Lo primero es que si por alguna razón no pudimos ganar y el oponente llega a su turno, deberá tener una forma de llevarse a este monstruo o simplemente estrellarse con él. Y todavía faltan complementos para mostrar cómo esto es increíblemente simple, no solamente de lograr, sino de obligar al rival. Lo otro, y que es mucho más importante, es que el oponente no puede activar efectos en la fase de batalla, prácticamente dándonos libertad de hacer todo lo que queramos. Y si bien la idea es invocarlo en la batalla a través de los combos naturales, tampoco es como que no se pueda poner en la main phase y luego entrar a la batalla y obtener toda la protección, casi asegurando la victoria. El último efecto se parece mucho al del Bident Dragon, y esto es que si 3 o más ataques fueron declarados este turno como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio para luego destruir una carta en el campo, y también solo podemos usar este efecto del Sangenpai Transcendent Dragon una vez por duelo. Esto es básicamente la misma idea del Bident Dragon, solo que para cualquier carta en campo, dándole más flexibilidad y casi solucionando todo lo que pueda tener el oponente, o aprovechar efectos que todavía nos hace falta por ver. Transcendent Dragon es casi la pieza final del deck, tener este en la main phase es casi asegurar el gane, y si el rival no conoce sus efectos o quiere esperar al punto más crítico, la aparición de este solucionará todos los juegos. Es tan definitivo que no necesitan llevarla a tantas copias, se le ve entre 1 o 2. El último monstruo no es en sí un monstruo nuevo o con el nombre del arquetipo, pero hay demasiadas sinergias en esta carta como para no revisarla, y este es el Trident Dragon. Al igual que el Transcendent Dragon, es un monstruo de sincro de nivel 10, sus requerimientos también son los mismos, pidiendo un dragón tuner y uno más dragones no tuner, así que las jugadas que podrían poner al Transcendent Dragon podrían ir por este y viceversa, aunque siendo más realistas no es difícil invocar ambos por cómo extiende el deck. Debe ser invocado por sincro y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Cuando esta carta es invocada por sincro podemos seleccionar hasta otras 2 cartas que controlamos, destruimos esos blancos, y si lo hacemos, por cada carta destruida, esta carta gana un ataque adicional durante cada fase de batalla este turno. Lo primero es que esto solo funciona en invocación de sincro, lo que tiene sentido mucho más porque en eso se concentra el deck y porque no tiene efectos para regresarlo de cementerio. Seleccionar 2 cartas que controlamos considerando que tendremos cuerpos o cartas sobrantes en campo es algo que puede conllevar fácilmente, aunque sí podría haber juegos que necesitemos colocar algo antes de pasar a la fase de batalla para lograr esto. No obstante, si tenemos en mente que el Bident Dragon y el Transcendent Dragon pueden estar volviendo desde el cementerio, entonces incluso los podemos aprovechar aquí. Y el poder ganar 2 golpes adicionales con los 3000 que ya tiene y con efectos que hacen falta demostrar, pondrían 9000 puntos de daño en campo, que si todo el asedio que ya había puesto el deck no fuera suficiente, esto ya es excesivo. Es bastante peculiar porque no es ni de lejos un monstruo necesario, pero sí es una forma espectacular de cerrar los juegos o una
forma de empujar en daño para poderlos asegurar, y de este solamente se necesita una copia. Para las magias, por ahora el arquetipo solamente cuenta con dos. La primera es el Sangenkaimen, es una quick play. Si esta carta fue activada fuera de la fase de batalla, aplicamos uno de estos efectos. Si fue activada en la fase de batalla, podemos aplicar cualquiera de ellos en secuencia. Añadimos un monstruo de fuego dragón desde nuestro deck a nuestra mano, o invocamos de forma especial un monstruo fuego dragón desde nuestra mano, y solo podemos activar un Sangenkaimen por turno. Esta Quick Play explica un poco de la flexibilidad de Phaedra. Al ser una Quick Play sería una carta que querríamos en mano. También por la posibilidad de invocarlo con Chundra y usarla aún en la fase de batalla, acaba explicando un poco de las posibilidades. Aun si lo usáramos fuera de la batalla, buscar o extender con lo que ya vimos con efectos como Genroku, Phaedra, Fadra y más, no es difícil que nos dé justamente lo que necesitemos, aunque evidentemente en batalla obtendríamos la búsqueda y la extensión de cualquier monstruo de atributo y tipo que apoya. Puede incluso ser un monstruo ajeno al deck o un monstruo que ya teníamos en mano. Kaimen es la segunda carta más importante, lo que dice mucho de la potencia de la carta más crucial del deck que estamos por ver. Juegos en las que la podamos resolver usualmente tendremos todos los elementos para cerrarlos por completo. Por esta lógica se le ve siempre a 3 copias. La otra magia es lo que desbalancea el deck y todos los juegos que le involucran. Esta es la Sangen Summoning, es un campo. Monstruos de fuego de tipo dragón que controlamos no son afectados por efectos activados del oponente solo durante la Main Phase 1. Una vez más, para más placer y entendimiento de lo ridículo del efecto. Monstruos de efecto de tipo dragón que controlamos no son afectados por efectos activados del oponente solo en la Main Phase 1. Esto significa que cualquier efecto que no sea uno continuo del rival no le va a hacer absolutamente nada a nuestros monstruos, facilitando hacer todos los combos y jugadas en la Main Phase 1 para luego llegar a la fase de batalla seguros. Y considerando cómo el juego se concentra fuertemente en efectos activados para interactuar con el oponente, esto simplifica mucho la tarea. También hay que tener en mente que protege monstruos de fuego dragón, no simplemente monstruos Tenpai o Sangen, lo que le da mucha más potencia. Y si bien esto es solamente para la Main Phase 1, en la batalla ya tendremos efectos como de Sangenkaimen para poder jugar, o incluso si pudiéramos invocar al Transcendent Dragon en nuestra main phase y luego pasar a la fase de batalla, prácticamente para el oponente, en cuanto pongamos esta carta boca arriba en campo y se mantenga allí, se acabaron todas las interacciones que puede llegar a tener, lo que lo vuelve un deck completamente ignorante. Esto ya sería muy bueno y útil, pero todavía tenemos más efectos útiles. El primero es que durante nuestra main phase podemos añadir un monstruo Tenpai Dragon desde nuestra deck de nuestra mano y luego descartamos una carta, pero solo podemos usar este efecto al Sangen Summoning una vez por turno. Este efecto de búsqueda nos da más consistencia para obtener las piezas que necesitamos. Este es el otro efecto además de Dora Draco o de Sangenkaimen para poder añadir los monstruos a la mano, así que sea para ir por Phaedra o cualquier elemento ya tendremos este efecto listo. Enviar una pieza al cementerio se siente como perder una carta, pero dependiendo de los complementos o momento de juego sería como dar algo en cementerio para que Fadra tengan valor, o incluso con un último efecto que nos hace falta de ver, y considerando que obtendríamos algo ridículo como Phaedra para poder hacer casi todo el combo, una carta en mano es algo menor. Su último efecto explica de cómo funcionan los 3 sincros ya explicados, y es que si esta carta es destruida durante la fase de batalla y no importa la forma, podemos seleccionar un monstruo dragón de sincro que controlamos, su ataque se duplica. Esto no solo le ayuda con un problema que tenía además de los monstruos en modo de defensa, sino también que monstruos de 3000 o más puntos de ataque o defensa eran casi imposibles para soltear para el deck, quitando la parte del Transcendent para destruir algo. Así que esto puede hacer desde que el Vident Dragon sea un buen monstruo de hasta 5200 puntos de ataque, o hasta cantidades estúpidas como utilizar al Trident Dragon para que destruya 2 cartas que controlamos, idealmente una de estas siguiendo el campo, para poder atacar 3 veces con 6000 puntos de ataque. Así que si había una posibilidad para el oponente de sobrevivir al asedio, con esto queda descartado. Sangen Summoning hace demasiado por el deck, tanto que se vuelve la prioridad número 1 de poner en campo, y hasta una carta que justifica el uso de cartas un tanto peores con la posibilidad de poder llegar a esta. Siempre se le ve a 3 copias, es lo que hace la diferencia de un juego complejo a juegos ignorantes que obviamente van a ganar. La última es su trampa y que también llegan de Infinite Forbidden. Esta es la Sangen Kaihou. Es una trampa normal. Durante la main phase, si todos los monstruos que controlamos son de fuego dragón mínimo 1 y el oponente controla más monstruos que nosotros, terminamos la main phase. Trampa pensada para poder llegar a la fase de batalla del oponente y obtener el máximo valor del Transcendent Dragon, que obliga al oponente a poner a sus monstruos en ataque y atacar a dicho monstruo, o que de no tener lo necesario para algo así, forzar la fase de batalla del oponente solo dejándole la main phase 2 para poder jugar, o la batalla con un campo incompleto. Tristemente solo se puede activar en la main phase y con menos monstruos, así que no es la carta más fácil de aprovechar, mucho más cuando idealmente la querríamos buscar y cuando el deck quiere por completo terminar los juegos, no alargarlos y utilizar este efecto para sumar a las victorias, pero sí le ayuda mucho
mucho en caso de emergencia y con una de sus debilidades que es ir primero. Su otro efecto también es bastante útil que, si 3 o más ataques fueron declarados este turno, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, todo esto como costo y requerimiento. Robamos una carta, luego podemos invocar de forma especial cualquier número de monstruos Tenpai Dragon desde nuestra mano, y solo podemos usar cada efecto al Sangen Kaihou una vez por turno. Esta suerte de invocación de péndulo le ayuda con la problemática de quedarse con muchos nombres en mano, que con esto ya podrían sumar para el asedio del deck, y considerando cómo podemos usar efectos para poder generar las jugadas de sincro, esto se convierte en ventaja pura. Incluso el robo podría darnos algún recurso importante. Por el objetivo del deck, Kaihou se siente como un tanto innecesaria, pero solo necesitamos una fase de batalla exitosa para ganar, así que un efecto para virtualmente entorpecer o saltar el turno del rival es algo fantástico. Se recomienda, no importa qué, llevar una copia, incluso para juegos 2 y 3, considerando que si el rival puede sobrevivir el turno, querríamos un plan B y esto lo hace de forma increíble. Para el plan de juego queremos llegar a la fase de batalla en conjunto de nuestras mejores cartas para que a través de atacar y buscar se pueda subir la escalera de sincro que nos dará el gane. Piezas como Paidra, Fadra y Chundra prepararán casi todo lo que necesitaremos, otras como Kaimen o Summoning ayudarán a buscar más recursos o a estar a salvo, y esto para poder llegar a sus monstruos principales, sea el Vident Dragon, el Transcendent Dragon o el Trident Dragon, para cerrar los juegos por pura fuerza bruta. Esto ayudado por el tipo más fuerte del juego siendo los dragones y también ayudándose de complementos para ir segundos. Llegados a la fase de batalla y poniendo los monstruos jefes en campo o a través de los combos, no existe un campo rival que pueda detener o sobrevivir a lo que hace el deck, poniendo fácilmente los 8000 puntos de vida del oponente, pero pudiendo llegar a unos imposibles 30.000 y hasta más con complementos, combos y mucho más. Para las ventajas, la cantidad de daño que puede poner es absurda e innecesaria. Es tanto el daño que incluso estrategias que se concentran en ganar vida poniéndose en 10.000 o 20.000 puntos perecen contra lo que hace este deck. Esto debe dar una idea de cuánta potencia tiene. Tiene acceso a muchos efectos rápidos, algunos de estos son por virtud de sus cartas como ser trampas o quick plays, otros condicionados por ciertos ataques, pero que se tenga acceso a efectos rápidos e incluso repetidos de estos le permite responder y adaptarse de la mejor forma posible. El que sea un arquetipo de tipo dragón le permite utilizar muchísimas cartas increíbles. Sumado a esto, por la era del juego puede usar muchos elementos de apoyo al atributo de fuego, lo que lo hace en un deck mucho mejor. Siguiendo con esto, a pesar de las restricciones de tipo y atributo dependiendo de la carta y momento de juego, a veces se siente como una mala broma. Es un buen equilibrio considerando la potencia, pero hace tan poca diferencia en tantos momentos que se podría ahorrar esta restricción. A diferencia de muchos decks, no depende por completo de su cementerio, idealmente lo debe y quiere usar, pero si no lo usa por decisión o por condición del oponente, puede realizarse un juego sin muchos problemas. La protección que brinda su campo o el Transcendent Dragon es simplemente de locura. Hemos visto muchos efectos y cartas que facilitan momentos de juego, pero el hacerlo por fases completas es algo nunca antes visto. Tiene combos muy buenos y útiles de una carta y media y superiores. Esto le permite lograr sus planes de juego de múltiples formas y también le da muchísimo espacio para poder llevar cartas de poder, interrupciones, cartas para poder mejorar su juego, entorpecer el del oponente y mucho más. Al mismo tiempo tiene una buena capacidad de top deck y de volver al juego. Puede haber campos muy complejos o juegos largos que fácilmente se puedan terminar por cómo puede generar todas sus jugadas con solamente una carta. El hecho de que muchos de sus efectos sean en el damage step reduce de forma muy severa sobre qué puede interactuar contra estos. Esto no es una protección como tal, pero esto sí le ayuda mucho. Debido a la evolución natural del juego, muchos de los efectos más populares no le afectan o ya no se usan, que si bien esto no es un elemento sorpresa, es muy poco lo que se tiene de forma habitual para detenerlos. Y lo último es que es un deck muy entretenido y rápido. Los juegos son tan fugaces que pueden terminar matches en menos de 10 minutos, así que si no les gustan los decks complejos de combo largo o algo que pueda ser solamente una opción para aprovechar lo agresivo que es el deck, esta es una excelente opción. Para las desventajas, el deck hace algo de forma extraordinaria, esto es entrar a batalla y terminar los juegos por daño. Esto es lo único y exclusivo que hace el deck, fuera de eso deja mucho que desear en casi todo. Efectos continuos o que no sea su objetivo específico afectar a los dragones de fuego le hacen mucho daño. Si bien la protección de Summoning y de Transcendent es impresionante por decirlo menos, lo que pueda jugar alrededor le hace mucho daño. Cartas con inmunidades le cuestan mucho trabajo, a menos que puedan llevarse por batalla, entonces son cartas casi imposibles para tratar con el deck. Su única interacción es la destrucción, sea por efecto o por batalla, así que decks que no se vean afectados por esta o incluso beneficiados le presentan problemas. Conlleva absolutamente todas las debilidades de los decks de sincro, y a esto incluso no le ayuda que son las debilidades más clásicas, que es que necesitan sus monstruos tuner y no tuner en campo de niveles específicos, así que cualquier forma de meterse con estos elementos le genera muchos problemas. Si bien tiene algunas
algunas jugadas para ir primero no le convienen dichos juegos. Incluso se siente que acaba desperdiciando recursos. Cartas que se meten con los atributos, pero mucho más específicamente con los tipos de cartas, le afectan mucho. El apoyo, protección y muchas veces requerimientos es para un tipo y atributo. Si no tenemos estos, muchas jugadas se pierden automáticamente. El deck no cuenta con un negador. Esto no hace mucha diferencia viendo las protecciones que tiene, pero esto no le evita que si el rival puede generar una jugada o combo que pueda resolver nuestro campo, no tenemos forma de detenerlo. Si bien tienen múltiples formas de buscar o sacar desde el deck sus elementos principales, dependerá mucho del juego sobre qué tan necesarios o qué tanto daño le hacen a este las interrupciones. Al poder estar llevando tantas cartas ajenas al deck puede interrumpir mucho al oponente, pero si nuestra única forma de juego también se ve afectada, tampoco podremos jugar. Son completamente dependientes a efectos de monstruos. Si se pueden meter o frenar en casi cualquier capacidad, el deck es incluso uno malo. No lo necesitan por su diseño tan agresivo, pero no tienen reciclaje. Lo más cercano a esto es la forma de regresar al campo de los sincros o de Fadra para regresar un cuerpo, así que si llegara a haber un juego largo, este sería casi imposible de llevar. Depende por completo del extra deck, no solo de sus jugadas principales, sino para poder hacer algo. También depende mucho de sus inmunidades, esto dependerá mucho del momento de juego, pero es un abismo de diferencia jugar con su campo y su sincro de nivel 10 a solamente avanzar a la fase de batalla e intentar terminar los juegos. Y por último, es un deck muy repetitivo y lineal en muchos respectos. La forma de juego de este deck muchas veces se reduce a si podemos entrar a la fase de batalla con los elementos correctos. En muchos respectos, incluso se siente que depende mucho más de los complementos para poder simplificar al campo rival, ya que llegado a ese punto y una vez activado el campo o ya en la fase de batalla, solamente es hacer los combos clásicos y poner el daño en campo, llegando a ser muy aburrido. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, no acaban siendo las opciones más populares, pero algunos jugadores han optado por utilizar las cartas Sky Striker. Esto es específicamente para poder poner nuestro monstruo más importante de sincro en la zona de monstruo extra para poder estarle dando cierto valor, o utilizar las mismas cartas de Sky Striker para poder estar solventando problemas. Si a esto acabamos sumando que muchas de las cartas de poder que vamos a recomendar son magias normales, no sería difícil que podemos estar solucionando los campos, luego buscarnos una carta de soporte Sky Striker y tener un robo. Y aprovechando que esta carta fue liberada recientemente, tampoco sería algo descabellado. El otro conjunto de cartas son los monstruos Bestial. Como tal, los monstruos Bestial no le suman a la estrategia, lo único que tienen de sinergia es que son monstruos de tipo dragón, pero considerando que no tienen buenas jugadas yendo primero o que son un tanto forzadas o que dependen que el oponente no tenga interacciones, una forma de tener cartas que tengan sinergia de alguna forma le ayuda bastante a la estrategia. Tenemos un video explicando algunos de los funcionamientos de las cartas de los Bestial. Un pequeño conjunto de cartas es el uso de Impulse junto con Fire Attacker. Esto es simplemente para poder ganar velocidad, y esto acaba siendo importante por lo necesario que es el campo o ver los recursos más importantes del deck. Para cartas en solitario, muchos jugadores optan por utilizar cartas para tributar los monstruos del oponente y simplificar el campo. Monstruos como Kaijus o específicamente Santa Claus. Santa Claus tiene la gran ventaja de que se puede poner en modo de defensa, así que no tendríamos peligro de perder nuestras cartas si algún efecto llegara a aparecer o si algún efecto nos llegara a faltar. Destrudo acaba siendo una opción interesante considerando que muchas de las jugadas principales son monstruos de sincros de nivel 7 y que incluso piden túneles de tipo dragón, así que esta carta puede servir mucho. Kashtira, sea como un arquetipo o en solitario, también son buenas opciones para poder añadir con el deck. Muchos jugadores han optado a llevar Blaster en conjunto de Gold Sarcophagus. Al activar este removeríamos a Blaster para podernos generar la búsqueda de un monstruo de fuego dragón. Esto es básicamente ver a Pydra o cualquier nombre que nos haga falta, y en el peor de los casos, incluso si lo llegamos a robar, tenemos sinergias para poder aprovechar el efecto de destrucción y obtener valor. Cartas de poder para ir segundo como el ya mencionado Fenrir, Dino Rester, Pancratops y cualquier cosa que nos ayude a romper campos. Y por último, Hand Traps, muchísimas de estas para poder estar rompiendo los campos. La otra opción es utilizar cartas para ir segundo, que ya vamos a cubrir muchas, pero estas pueden estar utilizando algo como el Fantastical Dragon Phantasmate, Dimension Shifter considerando que no depende del cementerio, Ash Blossom, Ghost Ogre, Effect Veiler, Infinite Impermanence, cualquier cantidad de estas considerando que la estrategia puede hacer combos con una carta y media, dos cartas, entonces todas las demás cartas son para poder estar deteniendo al oponente y va a tener buen valor. Ninguna de estas acaba siendo recomendada, todas tienen su función y sus ventajas. Para las magias, el objetivo principal de esta estrategia es llegar a su campo, que nos genera la búsqueda y nos da protección, así que más cartas para poder estar viendo estos. Algo directo como Terraforming, Planet Pathfinder considerando que hay algunos combos y complementos que ayudarían a poder buscar nuestro campo y todavía estar haciendo el OTK, Set Rotation para poder incluso quitar el campo del oponente, Foolish Burial Goods para poder tirar Breach of Salvation y estar buscando el campo. Todas estas cartas son buenas opciones, y considerando cuántos juegos gratis tenemos al obtener el campo, incluso llevar algunas cartas incómodas como lo requeriría el Breach
March of Salvation acabarían estando justificadas, ya que la estrategia puede buscar campos con algunos complementos que mostraremos más adelante. Tener más campos para poderle sacar provecho a esto sería bastante bueno. Una carta nueva es Where There's a Will, There's a Way Out, que funciona como una suerte de Pot of Prosperity a cambio de una carta en la mano. Va a depender mucho del oponente, pero estar encontrando sus cartas más importantes es garantizar la victoria. Algo como Dragon Ravine para tirar al cementerio a Destrudo, una de las cartas más importantes al cementerio, utilizar el efecto de Fadra para poderlo regresar, algunos motores que ya conocemos. La Secret Village of the Spellcasters es específicamente para poder estar yendo primero, en conjunto de Necro Valley. Ya vamos a mostrar más adelante cómo se pueden utilizar y buscar estas. Odio, magias y trampas es crucial para poder resolver los juegos, ya que hay muchas cartas que nos afectarán. Cartas clásicas como Lightning Storm, Harpy's Feather Duster o incluso algo como Night Beam, que no se puede activar la carta seleccionada en respuesta a esta carta, y si el oponente se pudiera llegar a confiar utilizando una carta que técnicamente saltaría el turno como Dimensional Barrier, Waboku o Threatening Roar, podría ser una excelente opción. Cartas de poder para forzar interrupciones, simplificar campos para obtener efectos útiles como Triple Tactic Talents, Raigeki. Muchas de estas mencionadas son magias normales y considerando que estaríamos yendo segundos, es casi una garantía que el oponente va a tener monstruos en campo y podemos utilizar Frost para poder obtener el máximo valor. Cartas para poder buscar o generar ventaja como Pot of Prosperity o Pot of Desires. Incluso el deck pone tanto daño en campo que la Pot of Prosperity nos cortaría el daño a la mitad y todavía podríamos terminar los juegos. Sobre esta misma lógica podríamos utilizar Upstart Goblin y la recién liberada Chicken Game para poder acelerar mucho más el deck y encontrar los recursos más necesarios. Foolish Burial Goods es para obtener valor de algo como Fadra, aunque también lo pueden acabar combinando con algunas cartas. Pueden tirar a Blaster al cementerio, luego encontrar una forma de removerlo para poder generar la búsqueda. Si están bajo Dimension Shifter pueden utilizar esta misma para tirar a Blaster y también obtener la búsqueda. Así que sea de forma directa o indirecta, hay muchas formas de aprovechar esto. Forbidden Droplet para poder estar quitando efectos en campo, Super Polimerización para poder estar rompiendo estas mismas. Heatwave es una carta interesante, se activa al inicio de la main phase para que ningún jugador pueda invocar de forma normal especial monstruos de efecto por un turno completo. Esta es una carta de side deck para nosotros ir primero, saltar nuestro turno, saltar el turno del oponente y cuando lleguemos de nuevo a nuestro turno vamos a tener todas las capacidades para poder resolver los juegos, así que incluso da ganes automáticos. Cross of Designator no es específicamente una carta recomendada, pero si el formato se llega a orientar a utilizar alguna carta, sobre todo una trampa normal que no se le pueda responder de alguna forma, entonces Cross of Designator sería una de las pocas formas de poderlo evitar. Sobre esta misma línea de interrupciones, algo como Called by the Grave. Dos cartas que son un tanto interesantes, sobre todo por el uso de Kai-Ho, es Terminal Ward y Parthian Shot. La idea de Kai-Ho es que nos vamos a saltar la main phase 1 del oponente casi de forma obligatoria. Terminal Ward nos ayudaría a que el oponente se tenga que saltar su main phase 2, así que en cuanto podamos activar Kai-Ho lo vamos a comprometer a la batalla y no va a acabar sucediendo nada más. Otra carta que tiene básicamente el mismo efecto es la Parthian Shot, que al final de la fase de batalla se vuelve el final de ese turno, así que ni siquiera le darían opciones al oponente para llegar a la main phase 2. Para trampas, las únicas recomendadas son Rivalry y Ghost and Match porque es un deck de monotipo y atributo, y mantengan en mente que la estrategia puede aprovechar cualquier monstruo dragón de fuego, así que cualquier carta que ya tengamos en el juego o que aparezca a futuro con estas características es una que va a poder aprovechar bien. Para el extra deck nos orientamos mucho a invocación de sincro, por lo cual vamos a revisar estos primero. Ya que tenemos monstruos del mismo tipo y atributo, estos son en los cuales nos vamos a concentrar. El Odice Meteor Burst Dragon es casi un Tenpai honorario considerando su efecto continuo, que monstruos en posesión del oponente no pueden activar sus efectos durante la fase de batalla. Monstruos en posesión del oponente involucran manos cementerio removidas, así que prácticamente blanquearía al oponente. Si no tiene cartas de magia o de trampa, este puede incluso ser mucho más eficiente que el Transcendent Dragon o mucho más fácil de poder invocar. Considerando que vamos a tener inmunidades a monstruos de fuego o dragón y que el oponente va a tener un campo establecido, una forma de poder solucionar todo es ir por el Black Rose Dragon, solucionar el campo y luego solo pasar a batalla y ganar. Incluso sobre esta misma línea y compartiendo los niveles, ya que el Black Rose Dragon es un monstruo de nivel 7 como el monstruo Bident, también tenemos al Rudy Rose Dragon para poder limpiar todo el cementerio. Este sería en sustitución o en el lugar en el que podría aparecer el Transcendent Dragon, y también podemos solucionar muchos juegos. Estas tres cartas se ven justamente protegidas por el tipo y atributo gracias a Summoning. Una carta que está teniendo mucho éxito es el uso del Ancient Fairy Dragon, ya que la estrategia utiliza depende tanto de su campo, podemos invocar este fácilmente en lugar del Bident Dragon. Esto nos permitiría destruir nuestro propio campo temático o uno de los varios campos que ya mencionamos que podemos llegar a utilizar para podernos generar la búsqueda. Lo otro es que puede generar una extensión desde la mano, y con algunos efectos como de Fadra podemos estar poniendo un segundo cuerpo en campo para hacer algunas jugadas, así que todo en el Ancient Fairy Dragon acaba siendo ventaja. Una de esas jugadas es utilizar al Ancient Fairy Dragon para poder extender a Fadra. Fadra nos va a traer un cuerpo de vuelta, idealmente un tuner, y hacer otra jugada de nivel 7. Idealmente tendría que ser el Bident Dragon para que
que podamos utilizar dos monstruos de nivel 7, uno tuner, otro no tuner, para ir por el Ultimaya Solkin, y de aquí son muchísimas las sinergias que podemos sacar. Ultimaya Solkin nos va a dar valor cuando colocamos una carta, y considerando que el Ancient Fairy Dragon puede destruir un campo, darnos la búsqueda del campo, utilizar los dos cuerpos para ir por Ultimaya Solkin, colocar uno de los campos en cuestión y activar el efecto de este para poder poner algún compañero en crimen, como lo puede ser el Moonlight Dragon para poder hacer un Compulsory, el Shooting Riser Dragon para poder hacer el sincro en el turno del oponente, también su cuerpo puede ayudarnos en algunas jugadas, el Blackwing Dragon que incluso nos daría acceso a una carta específica. Esto funcionaría que necesitaríamos mandar al Blackwing Dragon al cementerio en conjunto de cualquier otra carta, idealmente alguna de las extensiones, para poder estar yendo por el Hieratic Seal of the Heavenly Spheres. Una vez que tengamos este en cementerio y en conjunto idealmente del Biden Dragon, que es un monstruo tuner, podemos invocar directamente al Blackwing Assault Dragon, que nos daría una interacción adicional, o simplemente algún otro blanco clásico de Ultimaya Solkin junto con el Crystal Wing Synchro Dragon. Incluso mencionadas estas líneas de combo, una vez que tengamos al Hieratic Seal en conjunto del Ultimaya Solkin, podemos activar el efecto del Hieratic Seal en el turno del oponente para poder estar yendo por Pydra. Pydra nos permite buscar o colocar lo que podemos aprovechar con el Ultimaya Solkin, y si con la primera vez del uso de este efecto pudimos ir por algo temático para poder hacer alguna jugada específica, para el turno del oponente podríamos estar yendo por una jugada un tanto más específica o un negador, dándonos mucho valor. Considerando los tipos naturales, algo como Bestial, Dispater y también por los ya mencionados monstruos Bestial, no sería difícil de poder poner en campo, y básicamente cualquier sincro que esté entrando en los niveles que podemos invocar. Por la parte del Ephiton, Dragster es un monstruo de nivel 7, así que es uno bastante sencillo de poder invocar. El que sería interesante es el Nirvana High Paladin. Tenemos los niveles para poderlo invocar de forma natural, lo que no está nada mal. La idea principal sería invocar al Nirvana High Paladin para poder emparejar con la Secret Village of Spellcasters, y esto nos daría una jugada para estar yendo primero y que el oponente se quede sin el uso de magias. Después, para el siguiente turno, para la fase de batalla, podemos aniquilarlo de forma muy sencilla. Para los links, el único que es bastante necesario es el Hieratic Seal of the Heavenly Spheres. Es muchísima la interacción que da, es un compulsor y nos trae un monstruo, y considerando cuántos monstruos podemos traer entre monstruos de complemento como los Bestial, los monstruos naturales y más, es mucha la ventaja que podemos obtener. Algunas cartas genéricas como la IP Masquerena, la SP Little Knight, los monstruos Nightmare para poder solucionar muchos problemas. Debido al atributo natural de la estrategia, una jugada que se recomienda mucho es la línea de combo a la que estamos acostumbrados. Siempre y cuando el oponente tenga un monstruo de atributo de fuego en su cementerio, podemos estar utilizando dos de nuestros monstruos, básicamente cualquiera, para estar yendo por Hita, luego mejorar la Promethean Princess para revivir lo que sea, para estar yendo por Raging Phoenix, luego cambiarlo por el Cielantis y utilizar estos tres monstruos para poder hacer la jugada de OTK. Incluso si no pudiéramos hacerlo por alguna razón, el estar yendo por el Amphibious Swarmship Amblow Whale también sería una excelente opción. Este es un muy buen combo, sobre todo si el oponente llegara a utilizar algo definitivo contra la invocación de sincro como Dimensional Barrier, y básicamente cualquier monstruo de Link de complemento potente que nos pueda ayudar como Apollos Above the Goddess. El último tendría que ser el uso de Typhoon, porque es bastante simple de poder invocar. De nuevo, estas son solamente algunas de las opciones que hemos visto de tendencia desde OCG, pero el deck tiene muy pocas restricciones, así que este se va a hacer mucho más potente para nuestro lado del juego. Para las rarezas, de rareza super tenemos a Pydra y al Transcendent Dragon, y de rareza común tenemos a Chundra, Phaedra, Sangenkaimen, Summoning y al Bident Dragon. Al momento de hacer este video desconocemos en qué rarezas podrían llegar las tres cartas faltantes, que sería el Dora Draco, el Genroku y Kaiho. No obstante, considerando que las cartas no son esenciales, quizás solamente Kaiho para ir primero las cartas, y considerando que todas las demás están apareciendo en rareza muy baja, también tendrían que estar emulando esta misma rareza. Para notas y comentarios finales, los Tenpai Dragon son la siguiente evolución del juego para la fase de batalla, lo que acaba siendo bastante peculiar porque en sí los Tenpai Dragon no están mostrando algo nuevo, mucho más considerando que es un deck de la peor invocación de extra deck que tenemos en el juego, siendo los sincros, y que de hecho no están utilizando algunos otros elementos interesantes, como poder utilizar monstruos desde la mano desde algún otro lugar para poder realizar la invocación de estos. Tienen que estar subiendo la escalera de sincro de forma clásica, como muchos de los decks más viejos que hemos visto, así que esto podría dar la idea de que Tenpai Dragon no va a ser tan problemático o no va a ser tan potente. No obstante, tiene dos elementos muy únicos pero que hacen una enorme diferencia. Lo primero es que la agresividad y la potencia que tiene es impresionante. Hemos visto muchos decks a lo largo de la historia del juego que pueden poner una cantidad de daño absurda en campo, pero es a través de campos muy específicos
o es incluso a través de soporte muy reciente. Estrategias como Fluffal Frightfur, los Ancient Gear, Galaxy Eyes, Photon. Todas estas estrategias no es difícil que puedan poner desde 10.000 a 20.000 puntos de daño en campo. No obstante, esto es a través de monstruos bastante específicos y cuando todo el combo puede acabar saliendo. Para lo que es Tenpai Dragon, de forma natural pueden poner más de 30.000 puntos de daño en campo. Esto es suficiente daño para que puedan estar bajo el efecto de Poto Prosperity y todavía ganar el juego. Y esto es solamente utilizando combos de una carta y media, 2 cartas. Si esto lo podemos acabar acompañando de otros complementos, de nuevas rutas, de nuevos combos que se puedan desarrollar para nuestro lado del juego, entonces Tenpai Dragon es por mucho la estrategia más potente para la fase de batalla que hemos visto. El otro elemento que le ayuda muchísimo son las inmunidades. El tener a Summoning para poder hacer absolutamente todo en paz en la main phase y el Transcendent Dragon para poder jugar la fase de batalla también en paz son elementos que parecen menores, pero lo vamos a estar viendo en muchas otras estrategias. A futuro tenemos la entrega de los Gimmick Puppet, en este mismo set tenemos la trampa de los Ancient Gear, ya tuvimos incluso algunos otros elementos en el pasado como el Outer Entity Azathoth, Miscellaneosaurus. Son muchos los efectos que se asemejan a esta protección y sabemos qué tan potentes pueden llegar a ser, y que todo esto esté en una sola estrategia va a dar resultados impresionantes. De forma adicional, 3 factores que van a ayudar de forma impresionante a que este arquetipo tenga demasiadas victorias, no solamente sin merecerlas, sino que le van a poder favorecer para poderse estar llevando los juegos. Lo primero es la resistencia de los jugadores a estar modificando sus decks para poder estar conllevando un deck nuevo o para poderse adecuar a una fuerza definitiva. Lo mencionamos en el video de los Floodgates, lo mencionamos recientemente hace unos cuantos días en el video de revisión de nuestra lista más reciente. A pesar de que los jugadores son conscientes de cuáles son los peligros que acechan al formato, deciden por no hacer los cambios no solamente en el main deck, sino en el side deck. Esto simplemente hace que las construcciones que tienen sean obsoletas o que no sean suficientes para poder estar conllevando los juegos, y esto solo se traduce en quejas y estar perdiendo muchos juegos que de otra forma sí podrían estar ganando o que podrían tener muchas mejores posibilidades para poder hacerlo. Mientras este cambio no se acabe dando, entonces Tenpai Dragon tiene demasiadas victorias aseguradas. Lo siguiente es que el juego evolucionó tanto que cada vez nos alejamos más a la fase de batalla. Esto es bastante claro cuando revisamos el diseño de cartas que han sido entregadas en años recientes que involucran la fase de batalla para poder tener efectos tan efectivos y definitivos. Tenemos Evenly Match, tenemos Zeus y muchos otros efectos que muy seguramente serán entregados a futuro. Y esto simplemente se traduce en que muchos juegos se terminen en el turno 1 o en la main phase, que ni siquiera se pueda llegar a la fase de batalla. Pero es aquí donde entran los dos elementos principales de los Tenpai Dragon: la inmunidad en la main phase gracias a Summoning e incluso la posibilidad de tener inmunidad completa en la fase de batalla gracias al Transcendent Dragon. No obstante, aun si no tuvieran este, es tan eficiente y tiene tantas formas de poder jugar a través de la fase de batalla que no sería difícil que aun cuando el oponente pudiera tener un campo que para cualquier otra estrategia sería suficiente para poder paralizarlo, para poderle dar las victorias, para lo que serán los Tenpai Dragon simplemente no será suficiente o no son los efectos adecuados para poderlos estar deteniendo. Y el último factor que también les va a dar demasiadas victorias es ese poco entendimiento o no saber diferenciar cómo activan ciertos efectos. Gracias a Summoning, los monstruos de fuego de dragón son inmunes a efectos activados del oponente. Esto presenta la problemática de que muchos jugadores van a utilizar sus Infinite Impermanence, Effect Veiler y efectos afines activados para poderse meter con estas cartas, para no entender por qué no están deteniendo su jugada, o peor aún, que simplemente acabaron tirando recursos a la basura. Lo otro es que ya que esta estrategia se enfoca tanto en estar activando efectos en el Damage Step, esta subfase de la fase de batalla también tiene un entendimiento muy pobre por muchos jugadores. Va a ser muy común, se va a ver un clásico para los jugadores que utilicen esta estrategia, que les quieran utilizar una Ash Blossom al efecto de Chundra para poder invocar algo desde el deck, solamente para explicar que no se puede estar haciendo esto y que simplemente acaben perdiendo por ello. Estos 3 factores parecen pequeños o incluso inofensivos, pero cuando se estén poniendo en práctica y sobre todo si esta estrategia la está utilizando alguien que entiende todas las subfases de la fase de batalla, la adecua a una buena construcción, toma de decisiones para poder conllevar el formato y mucho más, todo esto se va a acabar sumando para poder dar una de las estrategias más impresionantes, sobre todo orientadas a la fase de batalla, que hemos tenido en la historia del juego, si no es que acaba siendo el mejor en este respecto. La diferencia más significativa que tenemos del formato de TCG a OCG es simplemente la existencia de Maxi, y esta va a marcar muchas diferencias en muchos respectos. Lo primero es que Tenpai Dragon no va a poder simplemente lanzar Maxi para poder asegurar que los campos del oponente van a ser bastante endebles. Para nosotros TCG vamos a poder estar creando cualquier cantidad de campos para poder presentar a Tenpai Dragon y que tenga que encontrar una forma de poder romperlos. No obstante, del otro lado de la ecuación, esto también va a jugar a favor de Tenpai Dragon, ya que puedan estar utilizando otros motores, otros combos para poder solventar muchos de los campos, poder generar ciertas inmunidades y luego poder estar haciendo justamente su plan de juego, para lo cual son excelsos. Estas diferencias van a ser bastante interesantes para ver cómo se desarrollan los Tenpai Dragon
Dragon, pero que no les quede duda que este es uno de los decks más impresionantes y más simples que tenemos. Le podemos esto añadir algunos otros elementos, como que son de atributo de juego, el atributo más potente que tenemos actualmente. Son de tipo dragón, sabemos que siempre van a recibir soporte de forma directa o indirecta. Acaben sumando todos estos elementos y van a comprobar el fenómeno en lo que se va a convertir los Tenpai Dragon. Si les gustan los decks de atributo de fuego, de tipo dragón, orientados a la invocación de sincro, hiper enfocados a la fase de batalla, pero no solo esto, que tengan una eficiencia como nunca lo han visto antes. Un deck no solo que busque, sino que pueda romper cualquier campo que puedan imaginarse cuando está yendo segundo, el uso de cartas para poder estar yendo segundo, sea hand traps para poder interrumpir la creación del campo del oponente o cartas de poder estando yendo segundos para simplificar el campo, luego pasar a fase de batalla y poder poner la mayor cantidad de daño que han visto básicamente en cualquier deck en la historia del juego, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a los Tenpai Dragon. La rareza de los Tenpai Dragon sorprende mucho. Phaedra y el Transcendent Dragon son las únicas cartas de rareza super y absolutamente todo lo que es nuevo del arquetipo son cartas de rareza común, así que va a ser bastante simple el poderlas obtener. No obstante, esto presenta dos problemáticas. La primera es que entonces todos los complementos, sobre todo cuando un deck es bastante accesible, se van a encarecer muchísimo, así que sería bastante recomendable no solo que ya los tuvieran, sino que cuando estén en la posibilidad de poderlos obtener, que no escatimen o que no duden, porque muchos jugadores lo van a acabar consiguiendo. Lo otro es que dependiendo de su construcción, hay ciertas cartas que son un tanto necesarias, pero que son increíblemente costosas, como Heatwave o el Trident Dragon, y ojalá estas cartas puedan recibir una reimpresión para que muchos más jugadores puedan estarse haciendo de esta estrategia. Un consejo para obtener estas cartas y que sale mucho de los análisis es que para cuando sea el lanzamiento oficial de estas cartas, que las consigan no importa qué. Hemos visto muchas anomalías que hay ciertas cartas que aun cuando no son de rareza secreta son tan buscadas y tan potentes que se elevan demasiado de precio. Solo volteen a ver lo que sucedió con Kashtira Fenrir o Bestial Magnamhut, cartas que no fueron de rareza máxima pero que por su potencia o lo necesarias para el formato fueron cartas increíblemente costosas que tuvieron que tener una reimpresión muy rápida. Esto le va a pasar exactamente a Phaedra, así que no duden en obtener las cartas lo antes posible. Tenpai Dragon es sin duda alguna el mejor deck orientado a la fase de batalla que hemos tenido en la historia del juego, pero sobre si esto va a ser suficiente para poderlo hacer el mejor deck de la historia o si quiere un deck competitivo para este formato es algo que todavía está en duda y que vamos a tener que estar comprobando. La única certeza es que tienen un potencial tan alto y hay tanto interés por tantos jugadores para esta estrategia que va a tener una gran importancia en el juego, no importa qué. Y para esta estrategia, sea que la van a utilizar o no, es demasiado importante que sepan del funcionamiento, al menos para que lleven cartas en el side deck para poderlos contrarrestar. No pueden subestimar este arquetipo, no lo pueden ignorar como hemos ignorado algunas otras estrategias en el juego, así que sea que lo usen o no, aprendan cómo funciona Tenpai Dragon, porque es una estrategia que vamos a ver por muchísimo tiempo y sobre todo porque es uno muy accesible, lo vamos a ver en absolutamente todas partes. Muchos jugadores incluso se van a topar con la realización de que lo único que odian más que una estrategia muy competitiva con un alto nivel de poder es una estrategia muy competitiva con un nivel de poder muy alto y que es accesible para básicamente todo el mundo. Tenpai Dragon va a ser un fenómeno para el juego, así que más les vale estar listos para la llegada de estos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen los Tenpai Dragon. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué consideran que todavía le hace falta al arquetipo? Si lo usan o han usado, ¿cómo lucen sus propias construcciones? Y si hizo falta alguna o algunas cartas para poder complementar y mejorar el uso de esta estrategia. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.